Para entender un poco lo que está pasando con el tema de refinación, hay que tomar en cuenta de que eh, vamos quizás a pasearnos un poquito de lo que ocurría antes, ¿no? Por allá por el año 2013 el consumo de gasolina en el país era como 290.000 barriles día de gasolina. Hoy en día el consumo para marzo estamos hablando de 55. O sea, es una reducción muy fuerte del consumo de gasolina y por lo menos estados como Miranda, pues hoy en día están consumiendo 9.7 miles de barriles día, el Zulia con 3, estados que por lo menos el Zulia en el año 2013 consumía 45, hoy en día consume 3, ¿no? Y así vemos todos los estados de la región. El que más consume es la zona de Miranda, y también Miranda se ha visto afectada. Claro, no, la reducción de los estados Miranda, de Distrito Capital, no es la misma que los estados de Occidente. Y al final es un drama. O sea, al final, en ningún país del mundo yo creo que se ha reducido tanto el consumo de gasolina. Si bien es cierto, hay muchos factores, hay menos gente, hay menos capacidad de refinación, ya no se puede importar gasolina como se importaba antes. Entonces, todos estos son unos factores. También hay que entender que durante el año 2000, el año pasado, pues Venezuela importaba gasolina bajo un esquema de trueque con Rusia, con Rosneft. Y a la empresa Rosneft, al ser sancionada, pues PDVSA pierde su principal proveedor de gasolina. Eso es una realidad. El año pasado, por esta época, consumíamos 140.000 barriles de gasolina, y era porque había una importación de gasolina. El déficit se compensaba con la importación. Al Rosneft caer en sanciones, pues PDVSA ya no puede seguir haciendo negocios con ellos, y pues PDVSA se ve obligada a reiniciar, a volver a producir gasolina de su refinería, de donde no producía nada en los últimos 6 meses, más o menos, ¿no? Solamente se producía diésel. Entonces, claro, eso es lo que nosotros vimos, lo que comenta el micro, de que en junio llega un cargamento de gasolina iraní y coincide con el reinicio de la poca producción de gasolina localmente. Eso que se vivió en junio del año pasado, donde pues todas las estaciones de servicio las pusieron en funcionamiento, dio una sensación de que el problema estaba resuelto, pero al final lo que nos dimos cuenta es que hoy en día, pues PDVSA, entre la importación iraní, que es muy esporádica, que no es suficiente, más la producción local, pues apenas da para abastecer la mitad de lo que consumíamos el año pasado. Justamente de la producción, por reproducción, quisiera preguntarle, ¿cuánto se está produciendo de gasolina en el país? Mira, los únicos que están produciendo gasolina ahorita es la refinería del complejo de Paraguaná, Amuay y Cardón, pero es básicamente Cardón es el que saca el producto terminado, y nosotros estamos manejando unos números que van entre 45 y 50.000 barriles día de gasolina. Y ahora el diésel, pues también, digamos, el abastecimiento ha presentado algunas dificultades. De hecho, hemos escuchado a representantes de distintos gremios productivos señalar que es un problema que están experimentando para poder adelantar su actividad, para poder distribuir, por ejemplo, el caso de rubros agrícolas, ¿no? Desde el occidente hacia los estados del centro del país. ¿Cómo está la demanda y cómo está la producción de diésel? Sí, la historia del diésel es un poco parecida a lo de la gasolina. Eh, Hasta el año pasado, Venezuela también tenía un esquema de trueque, lo que llamaban los swap de diésel, en el cual pues, Venezuela lograba importar diésel a cambio de crudo, y lo cual no generaba ningún tipo de transacción financiera con estas empresas que mantenían eran 3 empresas que le suplían diésel a PDVSA, y PDVSA en cambio pagaba con crudo. Eso permitió, eso fue como una excepción humanitaria que se dio para que pues, plantas termoeléctricas, sector agrícola, pues siguiera funcionando. Pero en agosto, esto es una información pública, se hace público de que esa excepción al diésel terminaría por parte de la administración de Donald Trump, bajo la figura de Elliot Abrams. Esto es información pública, la pueden buscar, donde ellos piden que cese ese intercambio. Y de mantenerse estos intercambios, esas empresas iban a ser sujetos de sanciones. Entonces, la amenaza de sanciones secundarias, aquí no hubo una orden ejecutiva, sino fue una amenaza de que no siguieran haciendo negocios con PDVSA,
pues llevó a de que PDVSA prácticamente se quedara sin importación de diésel. ¿Okay? Este diésel que se venía importando era un diésel de bajo azufre, un diésel de alta calidad, que es ideal pues para los motores nuevos, turbinas nuevas, tanto para el sector eléctrico como para el sector transporte. Y al final entonces PDVSA se quedó con solamente la producción local. ¿Okay? La producción local era más o menos de unos 20.000 barriles y la demanda de unos 60. Entonces esa importación de 40.000 PDVSA la dejó de recibir y pues PDVSA tuvo que ir consumiéndose poco a poco los inventarios. También tengo que destacar que hay unos volúmenes muy pocos, más o menos como 4.000 barriles diarios de diésel en promedio, era lo que se iba a Cuba, o sea, eso es cierto, diésel se iba a Cuba, pero cuando uno suma la producción, la importación, realmente los volúmenes a Cuba eran pocos, que uno no entiende cómo mandan un diésel a Cuba cuando aquí se necesita, eso es una realidad. ¿Okay? Pero lo que es una realidad es que como que pagamos todos por pescadores y al final yo en un momento hice la advertencia de que suspender la importación de diésel daría un problema en el balance de diésel nacional, o sea, no, con la producción local no se iba a abastecer todo el mercado. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, PDVSA empezó un programa de racionamiento. Sí es cierto que PDVSA ha ido poco a poco logrando aumentando la producción de diésel nacional, pero lo que vemos es que todavía ese diésel no llega al mercado, entonces aquí pueden surgir problemas de distribución. Por ahí basta uno ver que hay unas imágenes de una gandola de gasolina llena de gasolina, pero se quedó sin diésel, entonces la gente la empuja, ¿no? Entonces, claro, al final, cuando uno toca el tema del diésel, entonces ya toda la cadena de suministro de combustible se ve vulnerable, ¿no? Entonces ya el que llegue la gasolina a la estación de servicio, si no tienes diésel, entonces no puede. Si tienes el camión de gas propano con las bombonas, pero no tienes diésel, entonces el camión no llega. Después igual afecta también a los alimentos, al sector eléctrico, los generadores eléctricos de las clínicas, los hospitales necesitan eso. Entonces, claro, el tema del diésel, y al final el diésel no tenía un mercado negro, o sea, antes de que se implementaran estas medidas, el diésel era distribuido gratuitamente y como decía todo el mundo en el campo, cualquiera te regalaba un litro de diésel, ¿no? No de la gasolina, pero sí de diésel. Entonces, bueno, al final ocurrió que el diésel empezó a escasear, entonces se ha ido contrayendo la demanda, el consumo de diésel, sobre todo en el sector transporte. El sector transporte diésel está más o menos, tiene una caída, está más o menos como en 19.000 barriles día, cuando eso estaba quizás en unos 25 en sus mejores momentos. Entonces, lamentablemente hay como que una decisión entre suspenderle el suministro diésel al sector eléctrico, sobre todo a las plantas eléctricas que están en los Andes venezolanos, que esas no pueden consumir gas natural, porque no tienen acceso a la red de gas, solamente pueden consumir diésel. Estamos hablando de la planta Táchira, planta Don Luis Zambrano en el Vigía, planta Monay en Trujillo, también la planta de Guarena. Entonces lo que yo pienso es que PDVSA está dándole prioridad al diésel eléctrico para que el tema eléctrico no sufra más, ¿okay? Y se lo está cortando un poco al sector de transporte. Pero claro, cada MBD que le quitas al sector transporte, pues se siente muchísimo. Entonces, y eso es un poco lo que nosotros estamos viendo, que al final yo no veo ahorita, yo veo más bien que la producción de diésel ha ido mejorando un poco, pero es que los niveles de inventario llegaron a estar muy críticos, ¿okay? Quizás PDVSA lo que está buscando es construir más inventario y también mejorar la cadena de suministro de diésel, porque al final la misma gandola que lleva el diésel lleva gasolina, entonces quizás ahorita es como una decisión que tienen que decir, o sea, que van a distribuir si es diésel o gasolina.